Este lado tienes ahí, pues necesita algún día que ya esté al lado tienes ahí. Tiene chancito en Tinder. O sea, que no ha entrado nadie. Para empezar. Buenas tardes para los que están conectados. Vamos a dar unos minuticos mientras se conectan los demás y ya iniciamos. Está ahí. Está como en... Ángela, muy buenas tardes para todos. La veo con la mano levantada. ¿Tiene alguna duda? Buenas noches, profe. No, qué pena, por equivocación la Ok. levanté. Dale, no te preocupes. Gracias. Ok. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecerles su puntualidad. Vamos a dar unos 3 minuticos máximo por si se conectan los demás y iniciamos con los que estén. Profesor Freddy, le hago una pregunta. Claro, con gusto. Es que resulta que pues ahí en la guía de actividades dice que escoger una empresa. No sé dónde se escoge la empresa. ¿Eso es la que uno quiera o hay algún Puede link? ser puede ser la que uno quiera. De todas formas, ahí le recomienda que si quiere ingrese a las super sociedades, la página de las super sociedades. Puede hacerlo también en la página de cualquier cámara de comercio del país. Hay una información que es pública, la de los estados financieros, las que son generales. Sí, ahí aparecen muchas empresas. Puede escoger cualquiera de esas y hacerlo. O puede Ah, hacerlo también si desea, si tiene una empresa o donde trabaja tiene la facilidad de tener los estados financieros, puede hacerlo con ella. No hay ningún inconveniente. bueno, señor, muchas gracias. Tranquila.
Bueno, ya siendo las 7:06, vamos a dar inicio también por respeto a ustedes que estuvieron muy puntuales en esta web conferencia. Primero que todo, me permito presentarme, la primera vez que nos vamos a ver por este medio, al menos en una sesión sincrónica. Mucho gusto, soy Freddy Julián Gómez Pedrosa, director del curso Finanzas Corporativas. Soy ingeniero financiero, especialista en alta gerencia, con una maestría en administración de empresas, actualmente cursando el doctorado en administración gerencial y varios diplomados en todas las áreas administrativas, financieras, de pedagogía, docencia, información, tecnologías de la información y TICs y demás, que nos van a permitir pues podernos apoyar y poder hacerle seguimiento y acompañamiento a todos ustedes en este curso. Prácticamente llevo más de 15 años ya en la docencia, sobre todo en el nivel de posgrado y últimos semestres de pregrado. Y adicionalmente ya hace prácticamente como unos 8 años también vinculado con todo el tema de la modalidad virtual y distancia. Este periodo los voy a acompañar con esta cátedra de finanzas corporativas, los voy a estar haciéndoles el seguimiento, el acompañamiento. Yo diría que más que el seguimiento es acompañamiento, ¿sí? De todo el proceso que ustedes deben realizar en este curso y para poder entregar sus actividades conforme al cronograma, conforme a todo lo que está dispuesto en la guía también que tenemos del curso. Quiero confirmar si me están escuchando bien. Sí, señor. Dale, Ángela, muchas gracias. Nidia y Brian también, muchas gracias. Agradezco, voy a presentar las diapositivas, entonces no puedo ver la pantalla. Si de pronto hay alguna duda o alguna inquietud, con confianza abren el micrófono, me interrumpen y ahí de una vez vamos despejando las dudas que se lleguen a presentar. Y si les pregunto que si está todo ok o que si está entendido, les agradezco también me respondan ok, sí o no, profe, al menos para saber también que me están escuchando y estamos conectados. Una vez di toda la clase y cuando me di cuenta se había caído el internet y pues imagínense, no estaban ya los alumnos, entonces siempre también uno lo hace para verificar de que estemos todos en línea y pues podamos ir desarrollando todo el proceso. ¿Me confirman Profe, si, señora, cuéntame, qué Ángel, pena le pregunto. ¿Usted tranquila? comparte la web? Sí, claro, esto ¿Y, está siendo grabado ¿y para cuándo estaría en el correo? mañana mismo. Bueno, Mañana mismo en la mañana, porque esto demora como unas 2 horitas mientras me sale. De todas formas, gracias por la pregunta, Ángela. Ustedes, yo ya creé el grupo en Teams de finanzas corporativas. Ustedes con su usuario pueden ingresar a Teams y todo lo que vayamos haciendo queda de inmediato. Ahorita que se acabe la clase, si usted quiere ver de inmediato, pues digo de inmediato por ahí una media hora después, que ya Teams guarde la grabación, puede entrar al grupo y ahí lo va a encontrar. Igual el chat, lo que yo presente, los archivos que coloque, ahí van quedando en TIS. Más sin embargo, yo el día de mañana a primera hora, a más tardar, si no alcanzo a hacerlo hoy, les estoy enviando por correo institucional, por el correo de la plataforma y por el foro la grabación para que aquellos que no pudieron ingresar puedan observarla. ¿Ok? muchas gracias. Dale, ¿me confirma si entonces están viendo las diapositivas? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, empezando ya un poco más en materia para hablar de todo lo que corresponde a las finanzas corporativas en esta segunda fase intermedio que vamos a hacer esta primera unidad de esta fase, la llamo yo, es el diagnóstico financiero. Pero antes de llegar a cabo un diagnóstico financiero, debemos nosotros saber qué es un diagnóstico financiero, para qué se hace un diagnóstico financiero, ¿sí? Y sobre todo, ¿para qué sirve? ¿Con qué fin podemos hacer un diagnóstico financiero? ¿No es cierto? Eso es importante que lo tengamos en cuenta para poder ir desarrollando todos estos procesos.
¿sí? Que son importantes para todas las compañías. Algo indispensable que tenemos que tener en cuenta y que siempre lo digo es que debemos aprender a diferenciar. Uno es las finanzas corporativas y otro son las finanzas ¿qué? Personales. ¿Ok? Entonces las finanzas corporativas es muy diferente a nuestras finanzas personales y ya lo vamos a estar viendo por qué. Es muy diferente si yo hablo de un capital en finanzas personales al capital de los socios en finanzas corporativas, porque estaría hablando de dos temas diferentes. Pero bueno, antes de entrar ya a todo el proceso de realizar el diagnóstico o análisis financiero, quiero preguntarles a ustedes, en una empresa, ¿quiénes necesitan hacer un diagnóstico o un análisis financiero y para qué? ¿Quién le interesa un análisis financiero de la compañía? Es para evaluar la situación en que se encuentra la empresa. Perfecto. ¿Y a quién le interesa? ¿Quiénes necesitan esos informes? Me imagino que el contador, el gerente. Ok, el contador, el gerente, muy bien, así es, sobre todo lo que llamamos que la alta gerencia, ¿sí? El gerente, el CEO de la compañía, el presidente, según la estructura que maneje la compañía, la alta gerencia, ¿sí? Y a su vez, la junta directiva de la empresa, ¿sí? Y finalmente la asamblea de accionistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los primeros interesados. ¿En qué? En saber cómo está la empresa, cómo está su inversión, ¿sí? Cómo va y también los entes externos. ¿Cuáles entes externos? Los bancos, por ejemplo, porque si uno llega a necesitar una financiación, un apalancamiento, ¿sí? ¿Qué van a pedir los bancos? Deme los informes, muéstrame cómo está la compañía y la compañía va a mirar y va a determinar cómo está el banco, perdón, va a determinar cómo está la compañía, si está muy endeudada o si posee unos buenos activos que puedan respaldar cualquier deuda, si los socios están comprometidos con la empresa y han hecho grandes aportes, ¿sí? O si la empresa, como casos se han visto, es entre comillas de papel y no es que tenga muchos activos y más bien está trabajando es con la plata de los proveedores y de todos los demás. A eso, a eso es que tenemos que llegar nosotros a poder diagnosticar y poder analizar todos los estados financieros de la compañía con ese fin, de que usted llegue ya como gerente, como contador de una compañía y le muestren los estados financieros y usted pueda dictaminar, que usted pueda, al decir dictaminar, es dar su dictamen, que usted pueda informar, dar su concepto de cómo se encuentra la compañía. La compañía está bien, la compañía ahí va o la compañía está en crisis, ¿sí? Pero todo eso, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin, les pregunto yo, o cuál es el objetivo básico del análisis financiero? A ver, ¿quién me lo puede definir? El objetivo básico del análisis financiero, ¿cuál podemos decir que es? Profe, saber el estado financiero de la empresa. Ok, saber el estado financiero de la empresa. ¿Para qué? Eso es lo que me da el análisis financiero. Perfecto. Todo análisis financiero me muestra cómo está la empresa, cuál es el estado, pero ¿con qué fin? Para ¿Con qué saber, objetivo? para Señora, saber para saber qué tiene, profe. Digamos, para saber qué deudas tiene, pasivos, activos, cuál es la situación financiera en sí de la empresa, si podemos seguir invirtiendo o no, si necesitamos hacer alguna modificación o no. Considero que es como para eso. perfecto. O sea, para saber cómo está la empresa. Ok, ok. ¿Y eso a qué nos lleva? Cuando usted sabe cómo está la empresa, si usted se da cuenta, por ejemplo, que la empresa está en crisis o que la empresa está bien, ¿cuál es el paso a seguir? Lo hemos definido de la siguiente manera, así como aparece en la diapositiva, para tomar decisiones. Todo análisis, diagnóstico, consulta, auditoría, como lo quiera llamar,
análisis financiero de una empresa es para tomar decisiones. Sí, sabemos que el análisis nos muestra el estado actual, nos muestra cómo está la compañía, ¿no es cierto? Pero todo eso ¿con qué fin? De tomar decisiones. Profe, ¿cuáles decisiones? Vamos a verlas. Si la compañía va bien, listo, ¿qué vamos a seguir haciendo para mantenerla y para que siga creciendo como va o pueda crecer más rápido o pueda crecer exponencialmente, mucho más, ¿no es cierto? O en caso diferente, si la compañía está en crisis, si la compañía está mal, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para salvar la compañía? ¿Qué debo hacer? ¿Para qué? Para que la compañía tome otro rumbo mejor y empiece a qué? A dar frutos. Para todo esto es importante conocer, voy a repasar, yo sé que ustedes ya lo manejan, pero de todas formas lo vamos a repasar, todo lo correspondiente a qué? A los estados financieros de la empresa. Y vamos a hablar por el primero de los más importantes o de los generales que manejamos acá en Colombia, ¿sí? Y que todos están contemplados bajo la norma. Esto no es que el profe o la universidad, no. Todos estos están contemplados en la norma, ¿sí? De la contabilidad pública, están contemplados en el PUC, que es la Biblia de la contabilidad, ¿sí? Y son los que todas las empresas deben llevar a cabo o deben seguir. Primero, el balance general, ya lo conocen todos ustedes a la perfección. ¿Qué me muestra el balance? A ver, los escucho. ¿Para qué me sirve el balance? Es para verificar si la empresa tiene problemas o no. Ok, para verificar si la empresa tiene problemas o no. ¿Qué Profe, más, ya mismo señora? entonces el balance para saber cómo estamos en activos, en deudas, para mirar cómo está el tema pues, de lo que tenemos versus lo que debemos. ¿Cómo estamos? Perfecto. ¿Qué decía? Termina, tranquila. ¿Cómo estamos, digamos, en temas de mercancía? Si de pronto tenemos más mercancía o es más la deuda que tenemos. Ese es el balance en sí, o sea, como en sí la palabra lo dice, es para poder estudiar a grandes rasgos cómo se encuentra la empresa a nivel general y poder hacer un balance y decir, podemos avanzar, no podemos avanzar. Ok, perfecto. Todas han dicho lo correcto, ¿sí? El balance general me muestra eso, ¿sí? ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿Cuál es la situación de la compañía? ¿Sí? ¿En qué está funcionando o cómo está la compañía en estos momentos? ¿Cómo está ante las deudas, ante los activos? ¿Cómo me la he financiado? En fin, muy bien, perfecto. Todo eso es lo que me muestra ¿qué? El balance general. Este es el primer estado financiero que vamos a recordar. Pero cuéntenme en algo, ¿cómo está conformado el balance general? A ver, ¿quién me acuerda? ¿Cómo está conformado? Por medio de los estados financieros. Sí, ¿y cómo se conforma? ¿Cómo es la estructura del balance general? Está el patrimonio, activos, pasivos. Muy bien. Ustedes saben que en el lado izquierdo, muy bien, del balance que encontramos, primero que todo, los activos. Los activos. Y en el lado derecho que encontramos los pasivos y debajo de los pasivos, ¿qué? El patrimonio, ¿no? Esta es la estructura que tenemos y que siempre hemos manejado del balance. Ahí la estamos viendo en pantalla. A mano izquierda todo lo que corresponde a qué? A los activos y a mano derecha pasivos y debajo ¿qué? Patrimonio. Voy a recordar algo que sé que todos también manejan. ¿Qué son los activos? Ojo con la pregunta antes de que me respondan. Yo no les estoy preguntando cuáles son, ni cuáles son las cuentas del activo, ¿cierto? Yo quiero es que usted me defina qué son los activos. A ver, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién Los me activos acompaña? son todos los bienes que posee la empresa, Ok, en materiales, en maquinaria y equipo. ok, los bienes que tiene la empresa. ¿Quién más?
Profe, el activo es igual al pasivo más patrimonio. Ok, bueno, esa es la fórmula general. Muy bien, pero no vamos a hablar de matemáticas, sino vamos a definir. Perfecto, esa es la fórmula. ¿Qué son los activos entonces? Bueno, sí, muy bien, ya lo dijeron. Y si lo Son quiero las decir, cuentas por señora, cobrar dime, también. cuentas por cobrar. Eso es una cuenta del activo. Muy bien, la cartera, las cuentas por cobrar. Excelente. Pero si yo quisiera decirles a ustedes, defínanme en una sola palabra, ¿qué son los activos? ¿Cuál dirían ustedes? En una Eso es sola saldo a palabra, favor. ¿qué son los activos? ¿Cuál? Saldo a favor. Saldo a favor. Bueno, ¿quién más? Pensemos un poco, a ver, ¿cómo podemos definir los activos en una sola palabra? Son todos los bienes que posee la empresa. Perfecto, y entonces con esa definición, en una sola palabra, ¿qué podríamos decir? ¿Qué activos son qué? Los activos fijos. Los bienes, sí, muy bien. Todos los activos son qué? Los bienes que tiene la empresa, ¿ok? Todos los bienes que tiene la empresa son qué? Los activos. Ahora, así como definimos los activos, fíjese que en ningún momento ninguno de ustedes me dijo vehículos, edificios, inventario, bancos, efectivos, cuentas por... No, no hablamos de cuentas. Me definieron muy bien qué, los activos. Ahora les voy a preguntar, ¿qué son los pasivos? Definamos los pasivos. Cuentas por pagar los intereses. Es como que todo lo que es la empresa. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos definir los pasivos? ¿Por qué todo esto? Todo esto tiene un fin y les quiero comentar de antemano. En finanzas, algo que hacemos muy usualmente es análisis financiero. Analizamos, diagnosticamos, pero yo siempre les digo a todos mis estudiantes, yo no puedo analizar lo que no conozco. Y muchas veces, a veces colocamos un ejercicio, colocamos una actividad, pero resulta que es que no tenemos claro de pronto, aunque conocemos qué es el balance, qué es el PIG, no tenemos claro cómo está definido y uno no puede analizar lo que no conoce. Si ustedes me dicen a mí ahorita, profe, defina cada uno el cargo de cada uno de ustedes o qué hace cada uno de ustedes, yo no lo voy a poder decir porque no lo conozco, pero si me dicen hable sobre lo que usted hace o sobre su cargo, yo les voy a hablar de todo, hasta ventajas, desventajas, en fin, porque lo conozco, ¿no es cierto? Así nos pasa con las finanzas. Si yo no tengo claro los estados financieros, que es la base, ¿sí? Mucho más difícil me va a poder hacer un análisis de esos mismos estados financieros. Entonces, repito la pregunta, ¿pasivos qué son? Los créditos que tiene la empresa. Los créditos, muy bien, pero eso es una cuenta del pasivo, exactamente. ¿Cómo podemos definir los pasivos? Si son los créditos que tiene la empresa. ¿Qué más? Las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar. Bueno, sí, esas son todas las cuentas del pasivo y las han dicho muy bien. Pero si yo les digo, defínanme qué es pasivo, defínanlo. ¿Qué podríamos decir que es pasivo? Son las deudas de la empresa. Excelente. Son las deudas o compromisos que tiene la empresa. ¿Con quién? Con los proveedores, con los bancos, con los empleados, ¿cierto? Porque ahí están los salarios, la nómina, en fin, todas las deudas que tienen la empresa. Entonces, fíjense en cómo ustedes rápidamente y muy bien me han podido responder qué son los activos, qué son los pasivos, y ninguna me dijeron nada de fórmula matemática, ni me nombraron las cuentas de cada uno. Ahora yo quiero que ustedes, de la misma manera como me definieron activos y pasivos, me definan qué es patrimonio.
¿Qué es el patrimonio de una compañía, de una empresa, en el balance de una compañía, de una empresa? Es la diferencia de lo que tengo y menos lo que debo. Ok, es la diferencia. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo más lo puedo definir? Si decimos que es la diferencia de lo que debo y lo que tengo, entonces, ¿qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es ese resultado? ¿Cómo lo llamaría? Sería el capital real que tiene la empresa. Esa es una compañía, una cuenta del patrimonio. Esa es una cuenta del patrimonio. El capital que tiene la empresa. ¿Qué más podríamos definir como patrimonio entonces? Si ya sabemos lo de los activos, ya sabemos lo de los pasivos, ¿cómo podemos definir el patrimonio? Es el valor real de la empresa. No, el valor real es el valor de los activos, el total de los activos. Fíjense, y este ejercicio no se preocupen porque acá venimos es a eso, a aprender, a socializar, ¿cierto? Y fíjense en la importancia de este ejercicio porque vean cómo se nos dificulta de pronto definir el patrimonio. De pronto todos tenemos una idea, el chip. Y acá es donde quiero empezar a cambiarles el chip. Una cosa son las finanzas personales y otra muy diferente, las finanzas corporativas. ¿Por qué? Porque si yo le digo a cada uno de ustedes cuál es su patrimonio, sí, su patrimonio, cuál es, ustedes me van a hablar de sus activos. Ustedes me van a decir mi patrimonio es el apartamento, la casa, el carro, sí, en fin, me van a hablar de sus activos, pero eso, si el si estoy mirando un balance de, o unas finanzas personales. Pero cuando yo hablo de un balance corporativo, ¿sí? De un balance de una empresa, de una persona jurídica, el patrimonio no son los mismos activos. Ahí estamos viendo en la diapositiva, las cuentas o son activos, son pasivos o son patrimonio. No puedo decir que están en dos o en tres lados, ¿no es cierto? Entonces, antes de yo definirles y responderles, porque les voy a decir cómo podemos definir el patrimonio, les voy a hacer ahora sí otra pregunta. ¿Cuáles son las cuentas del patrimonio? Ahora sí, ¿cuáles son las cuentas del patrimonio? ¿Cómo está conformado el balance, las cuentas del patrimonio? ¿Cuáles son? Inicialmente por los aportes sociales. Excelente, esa es la primer cuenta del patrimonio, aportes sociales, que dependiendo del tipo de empresa, lo llamamos de muchas maneras. Por ejemplo, si la empresa cotiza en bolsa, ¿qué decimos? Acciones, lo llamamos acciones. Si es una cooperativa o un fondo, lo llamamos como aporte de los socios, ¿cierto? Si es una compañía normal, comercial, industrial o de servicios, ¿qué le llamamos? Capital, ¿sí? De los socios. Pero los tres, todos los nombres obedecen ¿a qué? A lo mismo. Es el aporte que han colocado los socios. Muy bien. Primera cuenta del patrimonio, el aporte de los socios. Ahora les hago otra pregunta. Si yo les digo que un socio se va a ir, ¿qué toca hacer con ese aporte que él puso? Darle lo que le corresponde. Excelente. Hay que devolverle su participación o que algún otro socio se la compre, ¿no? Si quieren hacerlo primero, pues el socio que se la compre. Si no, pues en ese momento, pues la compañía debe mirar el qué y devolverle su aporte. Entonces, ¿de quién es el capital en el balance general? El capital que me figura en el patrimonio. Ojo que son dos cosas diferentes. A veces también decimos el capital de la empresa y pensamos que el capital es el efectivo que tienen los bancos o la cartera que tiene por recuperar. No, esos son activos. Pero si decimos el capital, estamos hablando del patrimonio, que es el aporte que hicieron los socios, ¿ok? Entonces, ya tenemos clara la primera cuenta del patrimonio, que es
capital o aporte de los socios. Y ya sabemos que si un socio se quiere ir, ¿qué toca hacer? O que otro socio le compre, o que otro socio, ¿qué? Perdón, o que la compañía le devuelva su participación. No he definido todavía patrimonio, no se preocupen que con estos dos ejemplos se los voy a terminar definiendo. ¿Cuál otra cuenta pertenece al patrimonio? Aparte del capital o aporte de los socios. ¿Cuál es la otra cuenta del aporte del patrimonio, del patrimonio? Ya dijimos una, primero capital o aporte de los socios. La segunda es ¿cuál? Utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio. ¿Cuánto ganó la compañía el periodo anterior o en ese periodo? ¿La utilidad de qué? Del ejercicio. ¿Vamos todos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, dale, muchas gracias porque quería saber si estábamos conectados. Entonces, fíjense en las dos cuentas que hay en el patrimonio. Una, el aporte de los socios y dos, la utilidad del ejercicio o la utilidad del periodo. ¿Qué sucede? Les hago una pregunta. Yo soy el presidente de la compañía, yo soy el presidente de Ecopetrol, yo soy el CEO de Ecopetrol o el gerente general de Ecopetrol, como lo quieran llamar. Y ustedes son los socios, ustedes son los dueños, los accionistas. Resulta que se acabó el 2022 y yo llego ahorita en el 2023 y vengo todo contento a mostrarles el balance de la compañía. Y les digo, señores accionistas, el año pasado Ecopetrol tuvo utilidades de 5.000 millones de pesos. Con esos 5.000 millones yo voy a reinvertir, voy a actualizar la planta que tenemos en Cartagena, voy a explorar otro pozo en San Andrés Islas. En fin, les traigo 1.000 proyectos para hacer con esa utilidad de los 5.000 millones. Yo, siendo el presidente de Ecopetrol o el gerente general, ¿puedo utilizar esas utilidades de la empresa para todos esos proyectos? Les pregunto. Siempre y cuando los accionistas den el visto bueno, porque ellos son O, los dueños del capital. ok. Siempre y cuando, muy bien, esa es la respuesta. Entonces, yo no los puedo utilizar. Yo primero los traigo acá a la asamblea de accionistas y ustedes son los que deciden, porque yo puedo traer, obviamente, todos los mejores proyectos que hay. Pero, ¿qué dicen ustedes? No, señor. Muchas gracias, señor gerente, muy amable, pero repártanos las utilidades. A las utilidades de los accionistas les llamamos dividendos. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes como accionistas, ¿qué dicen? No, señor gerente, muy bien, muchas gracias, le ha ido súper bien, siga así, pero repártanos las utilidades. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Dividir cuántas acciones tiene cada uno de ustedes y poder, ¿qué? Entregarles la utilidad. Entonces, ¿de quién es la utilidad que genera la empresa? Según lo que acabamos de ver. De los accionistas, de los que Exacto. invierten. De los socios, la utilidad es de los accionistas. ¿De quién es la otra cuenta del patrimonio? El aporte de los socios, ¿de quién es? De los socios, porque ellos lo han puesto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que todas las cuentas del patrimonio son ¿de quién? De los socios. Entonces, eso no es de la compañía, ¿ve? Eso es de los socios. Por lo tanto, ahora sí les voy a dar la primera explicación y la definición del patrimonio. El patrimonio son deudas también. Y ya le voy a explicar por qué. No se preocupen. Ustedes son contaduría, ¿cierto? El programa es contaduría. Administración de empresas. Y también hay, bueno, sí, sé que hay de administración, de contaduría y creo que de negocios. Sí, y creo que de negocios. No se me preocupen por esto que les estoy contando, porque este mismo ejercicio lo hago con alumnos de la especialización y con alumnos de la maestría que ya son contadores, que son auditores, y cuando les explico esto, profe, tiene toda la razón. ¿Qué sucede y por qué el patrimonio son deudas? Ya viene la primera explicación. Una, porque eso no es de la compañía, es de los socios
y ya lo expliqué, cuenta por cuenta. 2, ¿cuál es la diferencia entre las deudas del pasivo y las deudas del patrimonio, así como lo están viendo en la diapositiva? Que las deudas del pasivo son deudas externas y las deudas del patrimonio son deudas internas. Internas porque son con los socios y las del pasivo externas porque son con empleados, bancos, proveedores, en fin, con los demás, con los externos, ¿ok? Entonces, esa es la primera explicación. El patrimonio no es de la compañía, ya lo vimos cuenta a cuenta, eso es de los socios. 2, segunda explicación, ¿por qué el patrimonio es deuda? Les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo adquiere la empresa los activos? Todo lo que ustedes ven acá en el lado izquierdo de la pantalla. Todos estos activos, ¿cómo los adquiere la empresa? Si usted necesita, señor gerente, usted necesita una máquina, usted necesita inventarios, usted necesita un edificio, usted necesita un vehículo. ¿Cómo se financia o de dónde saca usted los recursos para adquirir esos activos? Puede ser por préstamos inicialmente. Perfecto. Eso es una forma, préstamos. ¿Qué más? ¿Qué otra forma? Muy bien. Creo que eso es capital, creo que hace parte como el capital suscrito y pagado. Muy bien. Con el aporte de los socios. ¿Sí? Vale. El capital de los socios. Con lo que colocan los socios, claro, el gerente o el presidente adquiere ¿qué? Los activos. Entonces, fíjense en algo muy importante. Los activos solo yo los puedo adquirir de dos maneras, no hay ninguna otra. ¿Cuáles son esas dos maneras? A través de pasivos y a través del patrimonio. Yo financio mis activos ¿con qué? Con pasivos. Un ejemplo, con créditos bancarios, con lo que me trae el proveedor fiado, me voy adquiriendo mis activos, ¿cierto? O con patrimonio, con el aporte de los socios. No hay ninguna otra forma que no sea esas dos. Entonces, fíjense en que yo adquiero mis activos con dos tipos de deuda, con pasivo o con patrimonio. Y por eso, esa es la segunda explicación. Y la tercera explicación de por qué el patrimonio son deudas internas es la siguiente, la fórmula matemática que alguien me lo dijo ahorita desde un principio, creo que cuando estábamos en activo o cuando estábamos en pasivo. ¿Cuál es la fórmula matemática para saber que el balance está cuadrado o que la estructura del balance está bien? ¿Cuál es? Activo menos pasivo igual a patrimonio. No. Es esa, pero la despejó mal. Pues eso si queremos hallar patrimonio. ¿Activo es igual a qué? Activo es igual a pasivo. Más patrimonio. Lo del lado izquierdo, activos, es igual a pasivo más patrimonio. Por eso tenemos a la izquierda y a la derecha. Si yo a la izquierda digo que tengo 1.000 millones de activos, ¿cuánto debe dar la suma de pasivo y patrimonio? Repito, si al lado izquierdo yo tengo 1.000 millones de activos y al lado derecho, ¿cuánto debo tener entre la suma de pasivo y patrimonio? Si yo en el lado izquierdo, repito, tengo 1.000 millones, ¿cuánto me debe sumar a mi pasivo más patrimonio? ¿Cuánto me debe sumar? 1.000 millones también, porque recuerden que la fórmula es activo igual a ¿qué? A pasivo más patrimonio. ¿Yo cómo adquirí los 1.000 millones que tengo en activos? Pues con pasivo y con patrimonio, no hay más, ¿sí? Por eso el balance también me muestra o me dice cómo financié mis activos. Del total de mis activos, ¿cuánto es de pasivo? ¿Cuánto adquirí? De esos 1.000 millones, ¿cuánto adquirí con pasivo? ¿Cuánto le debo a los bancos? ¿Cuánto le debo a los proveedores? Vamos a suponer 300 millones. Entonces, mis activos, de mis 1.000 millones de activos, ¿con cuánto financié?
En pasivo, 300. O sea, ¿cuánto colocaron los socios para completar esos 1.000 millones de activos? Y en pasivo ya tengo 300. 700 Perfecto. millones. 700 millones. Entonces, fíjense que ahí podemos observar, ¿sí? Que activos es igual a pasivo más patrimonio matemáticamente. Entonces, por eso, siempre les decía lo del chip. Si a uno le dicen cuál es su patrimonio personal en finanzas personales, yo no puedo, yo ahí sí puedo decir, mi casa, mi carro, la beca, en fin, ese sí es mi patrimonio personal. Pero si me dicen cuál es el patrimonio de la compañía, ¿yo qué digo? Bueno, lo que han puesto los socios, más las utilidades y otra cuenta que es contable, que son las reservas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el patrimonio de la empresa? Es lo que han puesto los socios, la utilidad y las reservas que tiene la empresa. Ya vimos que el gerente no puede disponer del patrimonio. Lo recibe, sí, para financiar sus activos, pero si algún socio se retira, hay que pagarle. Entonces, fíjense, muchachos, fíjense de antemano. Muchas veces decimos, bueno, el balance es activo, pasivo y patrimonio, pero desconocemos de pronto en sí qué es cada uno, ¿sí? ¿Qué es cada uno? Y cuando vamos a analizar, si a mí me preguntan, ¿cómo me puedo financiar los activos? Yo ya sé, bueno, solo de dos maneras. Los activos los financié con pasivos o con patrimonio. ¿Cuánto de pasivo? Tanto. ¿Y cuánto de patrimonio? Tanto. La sumatoria de eso es igual a la sumatoria de ¿qué? De todos mis activos. ¿Claro hasta ahí para todos? Sí, señor. Sí, Claro, señor. sobre todo de que pasivo y patrimonio son deudas también. Ok, Sí, muchas gracias. Señor. Entonces, continuamos con lo que traemos acá en la diapositiva. El otro estado financiero es el estado de pérdidas y ganancias, ¿o qué? O también conocido como PIG, por aquello de sus siglas, pérdidas y ganancias, pues para que lo tengamos ahí en cuenta. Seguimos. ¿Para qué me sirve o qué me muestra a mí el estado de pérdidas y ganancias? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me indica? para conocer la utilidad, para saber si la actividad que estamos desempeñando, si genera rentabilidad. Ok, acá me dicen que para saber si la actividad, ok, que estoy desempeñando o que estamos desarrollando, si genera rentabilidad. ¿Qué más? ¿Qué otra característica o qué algo adicional puedo observar en el estado de pérdidas y ganancias o en el PIG? Ahí se evalúa cómo está la empresa económicamente. Perdón, no le escuché. ¿Me Y repite? ahí se Qué pena. evalúa cómo está la empresa económicamente. Ok, ¿cómo está la empresa económicamente? Prácticamente el estado de pérdidas y ganancias, como su nombre lo indica, es un resultado que me dice cómo le fue a la compañía en el periodo, cómo le fue en ese mes si lo hacemos mensual, cómo le fue en ese semestre si lo hacemos semestral, o cómo le fue en el año si el PIG es ¿qué? Anual, ¿sí? Si tuvo pérdidas o si tuvo ¿qué? Ganancias, ¿ok? Entonces, ¿cómo le fue a la empresa? ¿Cómo estuvo distribuida? Y cómo le fue, ¿sí? ¿Hubo utilidad? ¿Hubo pérdidas? ¿Y de qué manera lo hallo o cómo lo desarrollo? De varias maneras. Uno, primero tomo todo lo que corresponde a qué? Perdón, voy a conectar el equipo que está que se me desconecta. Entonces, ¿qué decimos todos nosotros? ¿Qué decimos? ¿Cómo le fue a la compañía? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Cómo está la compañía? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Tuvo utilidades o tuvo pérdidas? ¿Cómo le fue a la compañía? ¿No es cierto? En este periodo. Para eso me sirve sobre todo el PIG. Pero ¿cómo le fue cuándo?
pues ya tomando todos mis ingresos, todo lo que le ingresó a la compañía, ¿sí? Y mostrando o descontando todo lo que pagó, todo lo que salió, ¿sí? Eso me permite ver el PIG. Acá tenemos un ejemplo, en esta diapositiva tenemos un ejemplo del PIG. Uy, me fui muy allá. Del PIG, ¿sí? Primero, aquí lo podemos observar, ventas netas, ¿sí? El total de mis ventas. ¿Cuál fue? ¿Cuáles costos tuve? Encuentro la utilidad bruta. ¿Qué significa utilidad bruta? Pues la utilidad neta del negocio, las ventas quitándole el costo, no más el costo de qué, de mis productos. Después, ¿qué hago? Le quito los gastos de la operación, la nómina, los otros gastos y me da ¿qué? La utilidad operacional. Operacional quiere decir ya después de pagar todos los costos de la operación. ¿A eso qué le hago? Le quito los gastos financieros. No se les olvide que la empresa le descuentan 4 por mil, paga intereses, en fin, por sus créditos y demás. Entonces, estos gastos financieros los quito y me da ¿qué? Una utilidad antes de impuestos. Con eso calculo los impuestos que voy a pagar, todo lo que tengo que pagar y conclusión, al final, ¿qué me da? Una utilidad neta, que esa utilidad puede ser una pérdida, ¿no? Por eso se llama pérdidas y ganancias, o sea, o hubo pérdidas o hubo utilidad. El PIG es eso, prácticamente es el resultado del ejercicio de un periodo de la compañía que me muestra qué, cuál fue la utilidad o pérdida. Profe, ¿y por qué estamos viendo y recordando puntualmente el balance y el estado de resultados o el PIG? Porque la primera parte o el primer tipo de análisis financiero que vamos a ver y que ustedes deben hacer en esta fase, en este periodo, es con los estados financieros del balance y el estado de pérdidas y ganancias. Les decía ahorita, si yo no conozco los estados financieros, obviamente analizarlos me va a ser un poco más difícil. Vamos a mirar el primer análisis que debemos hacer y que deben ustedes conocer. Esto ya empieza a ser parte de la actividad que ustedes van a realizar. Y el primero es el análisis horizontal, como lo están viendo ahí en la pantalla. Pregunto, ¿alguien sabe qué es o qué me muestra el análisis horizontal? Profe, no estoy viendo Señora, pantalla, no estoy viendo lo que está compartiendo. ¿todos no están viendo o es solo la compañera que me habla? Yo sí estoy viendo. ¿Está viendo la diapositiva del análisis horizontal? Ay, no, qué pena, solamente lo veo a usted, profe, qué pena. Ah, listo, sí, se dejó de compartir. ¿Fue solo en esta diapositiva o desde hacía rato? Ya llevábamos como ratico, profe, porque yo salí y volví a ingresar para ver si de pronto era mi internet el que me estaba fallando. Ah, ok, bueno, en este momento están viendo la diapositiva. Sí, señor, muchas gracias. Listo, y esta del PIG sí la vieron. Bueno, esta de activo sí, claro que, y esta del PIG sí la vieron. Esta que está actualmente puesta. No, no se vio. Ah, qué pena. Bueno, porfa, voy a estar compartiendo toda la clase, las diapositivas. Si en algún momento ya no ven, me avisan, me interrumpen. Repito rápidamente el estado de resultados. Es este que me muestra, mire, las ventas y le voy a ir descontando todo lo que he tenido en la operación. Y al finalizar, ¿qué me da? Una utilidad o pérdida. Esto era lo que les estaba mostrando. Entonces les decía, ¿para qué mirar todo esto? Para empezar ahora sí a hacer análisis. Y el primer tipo de análisis que vamos a ver es este, análisis horizontal, el que están viendo en la pantalla. ¿Qué es el análisis horizontal? Antes de mirar cómo se hace, qué tengo que tener para realizarlo, primero vamos a analizar qué es el análisis horizontal. El análisis horizontal, muchachos, quiero decirles que como su nombre lo indica, es un análisis que yo le hago a través del tiempo a la compañía.
¿sí? Yo voy a ver qué sucedió de un periodo a otro, por eso lo llaman horizontal. En el horizonte, en el tiempo, ¿qué sucedió en la compañía? Aumentaron sus activos, bajaron sus pasivos, aumentó el patrimonio, aumentó la cartera, disminuyó las deudas financieras. ¿Qué sucedió? ¿Qué? De un periodo a otro. Y esta es la primera actividad de lo que van a tener que hacer con los estados de resultados que van a buscar ustedes en las compañías que van a seleccionar. Primero, ¿qué necesito para hacer análisis horizontal? Necesito, primero que todo, dos estados financieros. Dos estados financieros, o sea, perdón, dos balances. ¿Sí? Aquí los tenemos, mire, tenemos año 2 y año 3. Entonces ya tengo dos estados financieros. ¿Cómo deben ser esos dos estados financieros? Esos dos estados financieros deben ser, uno, consecutivos, año 2, año 3, primer semestre, segundo semestre, enero con febrero, ¿sí? Yo no puedo analizar el año 1 con el año 5. ¿Por qué? Porque de intermedio hubo otros periodos que pudo haber realizado otras actividades, otras transacciones y por eso los cambios. Entonces siempre lo voy a hacer simplemente de un periodo a otro, ¿ok? Tienen que ser como consecutivos. Primer punto, los dos estados financieros deben ser consecutivos. Segundo, deben ser del mismo periodo. Cuando digo el mismo periodo, ¿a qué me refiero? ¿Alguien sabe? Cuando digo del mismo periodo, ¿a qué me refiero? Que los estados de resultados sean del mismo periodo. No, profe, porque digamos, no, ahí sí me pierdo, no sé. Tranquila, tranquila, dale que a eso vinimos. Porque digamos, lo que yo siempre he visto es que se compara, digamos, o se compara mes con mes, o se compara semestre Excelente, con semestre, o año con año. No puedo perfecto. comparar un mes con un año, ¿sí? Un Así es, ejemplo. muy bien. ¿Ves que sí sabías? Eso es que sean del mismo periodo. Que si yo voy a comparar un balance de un mes, el otro sea de un mes también. Que si voy a coger una semana, el otro sea una semana. Que si voy a coger un semestre, sea un semestre. Yo no puedo comparar un mes con lo sucedido en el año siguiente, ni un semestre con lo que sucede en el año siguiente. No, yo debo comparar ¿qué? Periodos iguales. Entonces, primer paso para hacer el análisis horizontal, escoger 2 años o 2 periodos que sean consecutivos y que sean el mismo periodo, o anuales, o mensuales, o semestrales, pero que sean del mismo periodo, ¿ok? Listo. Cuando yo ya Profe, tengo, qué señora, pena le dime, interrumpo allí. tranquila, no, cuéntame. En el tema pues que usted nos dice ahí en la rúbrica de evaluación, ahí se escoge pues la empresa por las super sociedades, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces ahí se escoge, pero ahí nos dan algunos valores para poder nosotros iniciar el ejercicio o no nos lo dan. Ahí les O- dan todo. Ustedes en las empresas que van a buscar van a encontrar los estados financieros. Ahí les va a aparecer, por ejemplo, año 2020, año 2021. Entonces usted escoge. Eso casi siempre muestran los últimos 5 o 10 años. Entonces usted va a escoger 2 años. Año 2, año 3, año 4, año 5. ¿Ok? Ah, bueno, muchas Dale, gracias. no se preocupen que ahorita al final, los últimos 15 minutos, explico la actividad puntualmente, cómo la vamos a hacer y todo, pero para hacerla es importante que conozcamos eso. Entonces, Gracias. dale, tranquila. Tenemos los dos periodos. ¿Qué hago? Ojo, siempre voy a comparar desde el año o desde el periodo más antiguo al periodo más reciente. Yo no puedo decir qué sucedió del 2023 al 2022 porque sería ilógico, me estaría devolviendo en el tiempo. Yo puedo decir qué sucedió del 2021 al 2022, ¿sí ven? Entonces siempre es importante. ¿Y por qué lo aclaro? Así parezca como lógico, porque es que en la vida real, cuando usted llega a la compañía y pide los estados financieros, a usted se los entregan sueltos. Entonces usted debe saber
identificar cuál es el año más antiguo y el año más reciente y hacer la comparación así, porque usted los puede colocar así y haría mal el cálculo, el análisis, ¿sí ve? Entonces, listo. Una vez tengo ya los dos balances o los dos estados financieros, ¿qué hago? Hallo una tercera columna que la tenemos acá que se llama variación absoluta y una cuarta que se llama variación relativa, ¿ok? Cuando yo hablo de variación absoluta, ¿a qué me refiero? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre variación absoluta y relativa? Eso es restar directamente el año, por decirlo, el año más reciente al anteriormente que sigue, ¿sí? El que estamos comparando. Esa es la variación absoluta. ¿Y la relativa entonces qué sería? Dale, no importa. La absoluta, siempre que hablemos de variación absoluta, estamos hablando en monto, o sea, el valor. ¿Quién me puede leer la primer cuenta que encontramos ahí? El efectivo. ¿Cuánto dice en el año 2 que fue el efectivo año 2? ¿Cuánto? 1924. Perfecto. ¿Y cuánto dice que fue en el año 3? 7.368. Perfecto. ¿Y cuánto me dice que es la variación absoluta? 5.444 y la variación relativa sería el porcentaje de ese valor. Exactamente. O sea, siempre que hablemos de variación absoluta, estamos hablando de qué? Del monto como tal. ¿Cuánto aumentó o cuánto disminuyó? 20 millones, 5 millones, disminuyó 500.000, aumentó 5 millones, ¿sí? Se mantuvo igual, no tuvo variación, ¿sí? Siempre la absoluta, entonces, por favor que no se nos olvide el monto. Y la relativa es en porcentaje. Ah, la primera aumentó 5.444. ¿Eso a cuánto equivale? Al 282%. ¿Sí? ¿Cuánto disminuyó? El 20%, el 15%. Miremos la segunda. La segunda, ¿qué me dice? 15.415 inversiones temporales. ¿Pasó a cuánto? A 1.825. Quiere decir que tuvo una variación absoluta de ¿cuánto? De menos 13.590, como lo están viendo ahí, disminuyó 13.590 pesos. La variación absoluta es menos 13.590 pesos. Y la variación relativa, ¿cuál es la relativa? ¿Sí? En porcentaje, disminuyó ¿cuánto? 88.16%. Entonces, ya tenemos claro que la absoluta es el monto y la relativa es que el porcentaje, ¿sí? En variación. Entonces, así lo vamos a hacer con todo el balance y lo mismo con el PIG. ¿Qué sucedió de un año a otro? Pero ojo, hasta aquí solo tenemos la parte, como digo yo, mecánica, la parte de carpintería, ¿sí? Que es determinar los valores. Hasta ahí solo he hecho la parte mecánica. Ahora lo más importante es el análisis, muchachos, porque esto yo se lo voy a dar prácticamente o lo van a encontrar. Ustedes ahí mismo en las super sociedades pueden encontrar ya esto hecho así. ¿Qué es lo importante y dónde está la diferencia que usted pueda analizar? Profe, ¿cómo analizo? De la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuál fue la variación más representativa que ustedes ven ahí? A ver, ¿quién me puede indicar y por qué? Profe, positivamente, la variación, digamos, si lo revisamos horizontalmente, Sí, la primera que revisamos que fue el 282%, perfecto. el Entonces, ¿qué efectivo fue lo que diríamos? más varió. Aumentó el efectivo, claro. ¿Y por qué pudo haber sido? ¿Por qué? A ver, ¿por qué pudo haber aumentado tanto ese efectivo? ¿Por qué pudo? Exacto, dime. Posiblemente se dispararon
las ventas comparación el año 2 con el año 3. ¿Cómo? ¿Me repites? Posiblemente se dispararon las ventas, sí, por decirlo así, en comparación del Ok, año 3 con bien. el año 2. Sí, eso es un análisis correcto, pero ¿qué es lo importante? Analizar con lo que tenemos ahí mismo en el ejercicio. Si decimos aumentó el efectivo, ¿por qué pudo aumentar? Entonces miremos, ¿vendió algo? ¿Vendió algo? ¿O cobró cartera? ¿Disminuyó la cartera? ¿Qué pudo haber sido, no es cierto? Entonces, miren, me aumentó el efectivo porque, ¿qué pasó con las construcciones en curso, por ejemplo? A ver, ¿qué dice ahí? Construcciones en curso. ¿Qué pasó con las construcciones en curso? Disminuyó 2.217 pesos o disminuyó 59%. ¿Qué quiere decir? Aumentó el efectivo probablemente porque vendió alguna construcción que estaba realizando, ¿no es cierto? Y miren, vemos que sí, la construcción en curso aumentó, ¿sí? ¿Qué más podemos decir, por ejemplo? Bueno, esto mirando solo la parte de los activos, miremos la otra parte, los pasivos. Miren, acá tenemos ahora los pasivos y el patrimonio, hacemos lo mismo. Miren que ahí tenemos la variación absoluta y la variación porcentual. De ahí, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cuál variación ven ustedes ahí, llamemos así, representativa? La de las obligaciones bancarias. Perfecto. ¿Qué sucedió con esas obligaciones? ¿Aumentó o Que disminuyó? sí, también aumentó en el año 3 con respecto al año 2. Entonces me Gua- imagino que fue que la empresa se capitalizó con las cuentas precisamente del pasivo. Ok, se endeudó más. No me hable de capital porque eso es patrimonio, ya lo vimos, ¿no? Y si digo capitalizó, se financió, ¿sí? Porque si decimos capitalizó, es que los socios Sí, pusieron capital. ¿Me hago entender? El sí, léxico señora. financiero es importante. Créanme que el léxico, yo sé que ustedes tienen la idea clara, pero lo importante es que el léxico, como lo analicemos, también pues pueda ser claro. Muy bien, adquirió grandes créditos bancarios, claro, probablemente para invertir en edificios, para invertir en... Sí, eso es lo que me muestra el análisis horizontal. ¿Qué sucedió de un periodo a otro? ¿Sí? ¿Y qué voy a realizar ahora? ¿Sí? ¿Por qué pudo haber sido? ¿Cuál pudo haber sido la causa? Ese es el análisis horizontal que ustedes deben hacer en la actividad. La primera parte de la actividad es hacer el análisis horizontal. Entonces, ustedes van a encontrar las empresas. Es más, yo sé que el análisis horizontal, así como lo están viendo, también ya en internet lo pueden encontrar. Y no hay ningún problema, no me molesto. Lo que sí les voy a pedir es que me hagan ese análisis textual, verbal, que me escriban, ¿sí? La empresa, por ejemplo, acá disminuyó los pasivos corrientes. Probablemente eran, digamos, unos sobregiros que tenía y los pagó. ¿Con qué los pagó? Con una obligación que sacó o con la venta, como vimos ahorita, de algún terreno, de algún vehículo, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes en el análisis horizontal lo vayan haciendo. ¿Dudas o Profe, inquietudes? qué pena, Señora, es que me perdí en la parte de las obligaciones bancarias a largo plazo, se me fue el internet y no alcancé a escuchar. no se preocupe. Decíamos no a largo plazo, sino las primeras que está viendo en la pantalla. Obligaciones bancarias. Ahí, ¿qué sucedió? Aumentaron, vea, hubo un incremento representativo. Entonces, ¿qué es lo ideal que digamos en el análisis? La empresa adquirió más créditos o empresa aumentó sus deudas bancarias ¿para qué? Para pagar, por ejemplo, otros pasivos corrientes que veo ahí que disminuyó. Estaba pagando sobregiros, intereses muy altos, entonces dijo, no, saquemos un crédito a largo plazo con un interés bajito y matemos esos sobregiros. O me endeudo
para comprar un vehículo o aumentar los terrenos. Ese es el análisis que necesitamos que hagan, porque, repito, yo sé que las empresas que van a buscar ya van a tener los estados financieros y muy seguramente también el análisis horizontal, pero así en cifras. Ahí sí no le sale el análisis textual, sino le sale las cifras. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento acerca de qué es el análisis horizontal y cómo se hace? ¿O está todo ok? No, profe, yo no tengo duda. Vale, muchas gracias. Seguimos entonces. El otro método es el análisis vertical. Recuerden, análisis horizontal, análisis vertical. El segundo método es el análisis vertical. ¿Qué significa análisis vertical o para qué me sirve el análisis vertical? Antes de mostrar cómo hacerlo, quiero decirles que el análisis vertical me muestra es la estructura de la empresa. ¿Dónde está la mayor parte de sus activos? ¿Dónde está la mayor parte de sus pasivos? Y también cómo se financiaron los activos, lo que hablábamos ahorita al principio. ¿Más pasivo o se financiaron más con patrimonio? ¿Cómo lo financiaron? ¿Ok? El análisis vertical me muestra eso, la estructura de financiación prácticamente de la empresa. ¿Cómo lo hago, profe? ¿Cómo se hace el análisis vertical? Bueno, primero, para el análisis vertical, yo necesito tener un solo estado financiero. Al análisis vertical sí necesito ¿qué? Uno solo, ¿sí? Del periodo más reciente, el último periodo que tenga, ¿ok? ¿Y qué hago? Miren, acá tenemos, uy, me pasé. Acá, ¿qué tenemos? Mire, activos, más abajo tengo los pasivos y finalmente tengo, ¿qué? El patrimonio. Ahí tengo todo, ¿qué? El balance. ¿Cómo hago el análisis vertical, profe? Bueno, cojo una cuenta base. ¿Qué es cuenta base? Un total que sea representativo. En este caso lo puse acá con naranja. Total activos es la cuenta base para los activos, el total. Y para el lado derecho del balance, ¿cuál es la cuenta base? Esta, pasivo más patrimonio. Fíjense en que, ¿quién me dice cuánto es el total de activos? ¿Cuánto es el total de activos que lo estoy señalando aquí? ¿Cuánto es? El total de los 40.000. activos. Muy bien. ¿Y cuánto me dio? Perdón. ¿Cuánto me dio el total pasivo más patrimonio? 40.000. Muy bien, vemos que el balance está cuadrado, es lógico. El total de mis activos es igual a ¿qué? A pasivo más patrimonio. Entonces, ¿qué hago? La cuenta base es esa. Total activos, le digo que es la cuenta base y que va a ser el 100%. Y abajo, en pasivo y patrimonio, esa va a ser la cuenta base que va a ser ¿qué? El 100%. ¿Y qué empiezo a hacer? Cada una de las cuentas lo divido en el total. Entonces voy a hacer la primera, vea. 1000 dividido en 40.000. ¿Eso cuánto me da? 2.5%. La segunda, 3.000 dividido en 4.000. Eso en 40.000. ¿Eso cuánto me da? 7.5. Inventarios, 1.200 dividido en 40.000. ¿Cuánto me da? 3. 5.200 dividido en 4. Así voy sacando cada una de las cuentas hasta llegar a la cuenta base. ¿Ok? Y voy colocando acá a mano derecha el valor de cada una. Por consiguiente, la sumatoria de todas, ¿cuánto me debe sumar? El 100%. Excelente, el 100%, y acá lo tengo, ¿sí? De la misma manera, hago con el lado derecho del balance, ¿sí? El lado derecho del balance lo hago igual. Miren, divido la primera de los pasivos, proveedores, 6.500 dividido en 40.000, ¿cuánto da? 16.3. Obligaciones financieras, 7.000 dividido en 40.000, 17,5. Otras cuentas por pagar, 1.500 dividido en 40.000, ¿cuánto me da eso? 3.8.
El subtotal, esto es un subtotal, por eso los tengo resaltados, 15.000 dividido en 40.000, ¿esto cuánto es? 37.5%. Y hago lo mismo así con todas las cuentas del lado derecho. ¿Cuánto me debe sumar todo esto entonces? Del lado derecho a pasivo y patrimonio, ¿cuánto me debe sumar los porcentajes? El 100%, ¿ok? Entonces, cuando yo ya determino el 100%, el peso porcentual de cada una de estas cuentas, empiezo a mirar cuáles son las más representativas. A ver, les voy a hacer una pregunta. Primero del activo, de las primeras de arriba. De los activos de esta empresa, ¿cuál es el que presenta el porcentaje más alto? ¿Quién me lo dice? A ver, según esas cifras. Los activos no corrientes, profe. Muy bien. ¿Que están representados en qué? Ahí dice. Dice que están representados por un 87% del total de los activos con un valor de 34.800. Exacto. Y ese 34.800 corresponde a qué tipo de activos, ¿a cuáles? Activos fijos netos, inversiones permanentes. Perfecto, a los dos anteriores, ese es un subtotal, muy bien. Entonces, fíjense que el análisis vertical que me dice, yo empiezo a hablar de los más representativos. El mayor porcentaje de activos son no corrientes, ¿sí? Ese es el mayor porcentaje, los no corrientes. De los pasivos, ¿cuál es el mayor porcentaje? ¿Con quién estamos más endeudados? ¿Con pasivos o con patrimonio? Les pregunto, a ver. Según ese análisis que tenemos ahí, ¿cuánto la empresa, perdón, voy a repetir la pregunta, de mis activos, ¿cuántos fueron financiados con pasivos? A ver. Del total de mis activos, de esos 100% de mis activos, ¿cuánto fueron financiados con pasivos y cuánto con patrimonio? ¿Qué hago para responder esa pregunta? Voy y miro cuánto me dio el porcentaje del total pasivos. Total pasivos, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Aló? Está en azul. El total de mis pasivos, ¿cuánto es? 62.5%. Exacto, exacto, 62.5%. O sea, ¿cuántos fue financiado con patrimonio? 37.5. Excelente, porque los dos me suman ¿cuánto? 100%. Así es, ¿sí ve? Eso es lo que me muestra el análisis vertical. ¿Cuánto de mis activos fueron financiados con pasivos? El 62.5%. ¿Y cuánto con patrimonio? El 37.5%. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este caso, la empresa está más endeudada ¿con quién? Con los pasivos, con los externos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje de pasivos más bajo? El 1.3%. Que Que corresponde a corresponde otros a qué pasivos cuenta. LP. Es largo otros pasivos plazo. LP. Largo plazo, exacto. Quiere decir que cómo son las deudas de largo plazo de la compañía, ¿altas o bajas? Bajas. Bajas, es el 1.3%, ¿sí ve? Eso es lo que me muestra el análisis vertical. ¿Cómo está la estructura de la compañía? ¿Ok? Fíjense en que este es un poco más corto o más, llamémoslo así, más general que el horizontal, porque en el horizontal analizamos qué sucedió de un periodo a otro. En el vertical, como lo dice su nombre, de arriba hacia abajo, vertical, tomamos la cuenta base y sacamos los porcentajes y simplemente analizamos los más altos y los más bajos. ¿Alguna duda o inquietud hasta el momento del análisis vertical? No, señor. Bueno, este es el segundo punto de la actividad, lo que deben hacer ustedes. Un análisis horizontal, un análisis vertical a la empresa que están ¿qué? Seleccionando. Seguimos con otro tipo de análisis, que es ya el último que vamos a ver,
y son las razones financieras, ¿sí? ¿Qué son razones financieras? ¿Alguien sabe qué son razones financieras? También son conocidas como índices financieros. No, profe, no, señor. No se preocupen, a eso vinimos. Las razones o índices financieros me permiten analizar cómo está la empresa, pero en un ítem puntual, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 ítems más puntuales? Son estos grupos que tenemos acá. ¿Cómo está la empresa en liquidez? ¿Cómo está la empresa en rotación? ¿Cómo está la empresa en endeudamiento? ¿Y cómo está la empresa en rentabilidad? Vamos a mirar el primer grupo rápidamente. Primer grupo, liquidez. Les pregunto, ¿qué es liquidez? ¿Qué es liquidez? ¿A qué podemos llamar liquidez? Solvencia económica. Sí, solvencia económica o la capacidad de poder cumplir con mis compromisos a corto plazo. El recurso que tengo yo para poder cumplir con qué? Con mis compromisos de corto plazo. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los compromisos de corto plazo que tiene toda empresa? Los sueldos. Excelente. ¿Cuál otro? Compromisos a corto plazo o deudas a corto plazo de la empresa. Pueden ser de pronto por proveedores. Exacto, los proveedores. Un proveedor no me va a esperar a más de un año, ¿no es cierto? Siempre que hablemos en finanzas de corto plazo, hablamos deudas menores a un año. Claro, servicios públicos, si no es de ellos el bien, entonces el arriendo, los salarios, proveedores, todo eso. Entonces, les hago una pregunta. Si yo digo la empresa está ilíquida, ¿quiere decir también que está en quiebra o no? No, señor. Creería que no necesariamente, profe, porque de pronto puede ser que en este momento no tenga solvencia económica, pero la tiene invertida en mercancía, por decirlo así. Perfecto, como dijeron las dos, no señor, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, claro, puede ser que la empresa no tenga para ahorita la nómina el 30, pero resulta que el 5 del otro mes le llega el pago de todas las facturas que le debe el mejor cliente, le llega también los intereses de las inversiones que tiene realizadas en otros bancos, le llegan los arriendos que tiene de las propiedades, en fin, entonces liquidez no quiere decir que está en quiebra, simplemente que en estos momentos o para los compromisos de corto plazo de pronto no tiene que el recurso. Entonces, en este grupo de liquidez, ¿qué tenemos o qué encontramos? Uno, 3 razones financieras, ahí las tenemos. Razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo. Ahí tenemos la fórmula en cada una. Por ejemplo, la razón corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. La prueba ácida, su nombre lo dice, ácida. ¿Por qué? Porque se supone que lo que usted tiene de liquidez, que son las primeras cuentas del balance, que son efectivo, caja, bancos, que es todo lo mismo, es el dinero que tiene la compañía ahí disponible, ¿cierto? Llámelo caja, bancos, caja menor, efectivo, disponible, que todo es lo mismo, simplemente cada empresa le tiene su nombre o lo especifica solo para tener claro qué es el dinero que tiene en un banco, tener claro qué es el dinero que tiene acá en la caja fuerte y tener claro qué es el dinero que tiene en la caja menor, ¿sí? Pero todos son los mismos. Se supone en la prueba ácida que no vamos a tener en cuenta los inventarios. ¿Por qué no se van a tener en cuenta los inventarios? Porque no sería lógico que usted vaya y venda su materia prima para pagar la nómina o para pagar los servicios públicos, porque si no, ¿con qué produce? ¿Ok? Y capital de trabajo, cuando hablamos de capital de trabajo, quiere decir el recurso que tiene la compañía para operar sin contratiempos. Pero lo más importante de esto es que la interpretación. Acá tenemos la interpretación. La primera, razón corriente. ¿Qué interpretación me da? Por cada peso que debe la compañía a corto plazo, ¿cuántos tiene para pagar? Vamos a hacer un ejemplo. Después de que usted ya coge el activo corriente y lo divide en pasivo corriente, ¿sí?
Vamos a suponer en esa primera fórmula, a usted le dio 3, el número 3. Entonces, la interpretación dice, por cada peso que debe la compañía, ¿cuántos pesos para pagar tiene? 3. Les pregunto, ¿está bien o está mal? Creería que está bien, profe. Claro, porque pues, imagínense, tiene el triple para pagar de lo que debe, está bien. Y si les digo, por cada peso que debe, tiene 1 para pagar, ¿qué diríamos? ¿Está bien o está mal? ¿O cómo está? Estaría mal, porque si tiene 3 y tiene para pagar 1, no le da. No, debe 1 y tiene para pagar 1. ¿Cómo estaría? Estaría normal. Podemos decir que está como al tope de su liquidez económica. Ok, muy bien. Está en el tope, llamémoslo así, como dijeron, o en el límite. Está en riesgo. Cualquier gasto adicional, cualquier imprevisto lo va a dejar ¿qué? Ilíquido, sin recurso. Muy bien, eso es lo que me interpretan esas 2 primeras razones de liquidez. La tercera que dice ahí capital de trabajo, ya sabemos que es el capital disponible para operar. Les pregunto, si ahí cuando haga la operación me da, por ejemplo, 5 millones de pesos, ¿puedo decir que la empresa está bien si tiene 5 millones de capital de trabajo o está mal? Es que depende de la actividad que desempeñe la empresa, profe. Excelente, esa es la No, respuesta. no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo una empresa manufacturera a una empresa comerciante, no va a ser lo mismo. Ok, y no nos vayamos lejos. Vamos a suponer acá el restaurante de la esquina de almuerzos Corrientes, ¿cierto? Si tiene 5 millones, ¿cómo diríamos que está la señora de la tiendita que vende almuerzos? Está súper bien, ¿cierto? Con 5 millones tiene. Pero si yo le digo que es Ecopetrol el que tiene 5 millones de pesos de capital de trabajo, todos diríamos está re mal, porque 5 millones para Ecopetrol no es ni siquiera el pago de un salario de un trabajador en un mes, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, esa es la respuesta. Depende de la compañía y depende de qué haga. Eso en cuanto al grupo de liquidez. Tenemos el segundo grupo, que es el grupo de la rotación. En este grupo vamos a mirar cómo rota la compañía, cómo rota qué, la cartera, cómo rota las cuentas por pagar y cómo rota los inventarios. En la primera dice rotación de cuentas por cobrar, eso es la cartera, ¿cierto? Y dice número de ciclos que hace en el periodo. ¿Cómo así? ¿Cuáles ciclos, profe? Pues vendo mi mercancía a crédito y cobro. Vendo mi mercancía a crédito y cobro. Vendo mi mercancía a crédito y cobro. Si yo reemplazo esa fórmula y me da 12, quiere decir que en el año yo hice 12 ciclos. ¿Cuáles ciclos? Vendo mi mercancía, cobro. Vendo mi mercancía a crédito y cobro. Vendo mi mercancía a crédito y cobro. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que que hice 12 ciclos en el año. Pregunto, ¿es mejor hacer muchos ciclos o pocos ciclos en el año? Yo creo que eso también depende, profe, porque es que depende de los montos que estamos hablando. Porque digamos, si tú estamos hablando de 100.000 pesos, esos ciclos yo los puedo hacer a diario. Pero si estamos hablando de unos montos de 50 millones o de 200 millones que manejan las multinacionales, esos se pueden ir prácticamente mensuales, que equivalen a 12 ciclos al año. Vale, bien, independientemente del monto, lo ideal es hacer muchos ciclos y le voy a decir por qué. Porque si usted, por ejemplo, es una compañía que vende celulares, vamos a suponer, y usted vende 5 millones, ¿sí? Para usted, ¿qué es importante? Hacer muchos ciclos porque está vendiendo muchas veces y está cobrando, ¿sí? Entonces, entre más ciclos en el año quiere decir, si hace solo 12 ciclos, quiere decir que usted en el mes hace una venta y la cobra a los 30 días. Vendió y cobró una. Pero si usted hace muchos ciclos, quiere decir que todos los días vende y cobra a los 2, 3 días, vendió y cobró a los 2. Entonces, entre más ciclos, mucho mejor porque más ventas hay
¿cierto? Y más rápido recupero mi cartera. Sea una multinacional que venda miles de millones, entre más ciclos, quiere decir que hay más ventas y más rápido que cobro mi cartera. Difícil o tenaz que dijéramos un solo ciclo en el año. ¿Qué quiere decir? Que vendió en enero y cuando cobró en diciembre. Duró todo el año cobrando, ¿sí? No. Es mejor que hayan, ¿qué? Muchos ciclos. La segunda, la primera dice, del segundo grupo de rotación, dice, del grupo de blanco, la primera dice rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué dice la segunda? Periodo promedio de cobro. Cada vez que hablemos de periodo promedio de cobro, ahí sí hablamos de días. La primera que me decía, número de ciclos, 12 ciclos en el año. La segunda que me dice, periodo promedio de cobro, o sea, días. ¿Cuál es la fórmula? Número de días sobre la anterior, sobre rotación de cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de número de días, ¿a qué nos referimos? Al balance o al PIG. ¿Ese balance es qué? ¿Un año? ¿O es un mes? ¿O es un semestre? Si hablamos de un año, el número de días ahí sería 360 dividido en los 12 ciclos que nos dio en la anterior. ¿Y cuánto nos daría eso? 360 dividido en 12, ¿cuánto es? 30. ¿Qué quiere decir? Que cada ciclo lo hacemos ¿cada qué? Cada 30 días. Entonces, fíjense en que uno muchas veces dice, ¿cuál es la rotación de cartera? Y casi la gente siempre habla es en días. Ah, bueno, yo cobro cada 30 días. Así como hay rotación de cuentas por cobrar, hay rotación de cuentas por pagar y hay rotación de inventarios. ¿Qué es importante? Que las cuentas por cobrar yo las recupere más rápido, en menos días, que el periodo promedio me diga 15 o 20 días, ¿sí? O 10 días, sea pequeño ese, y el de pago, el de periodo promedio de pago, ese sí sea mayor. ¿Por qué? Porque ahí estaría diciendo yo, primero recaudo mis ventas, primero cobro lo que vendí y después, ¿qué? Con ese recurso pago lo que lo que me trajeron a crédito, ¿no es cierto? Entonces, importante tener en este grupo en cuenta eso. ¿Vamos ahí todos? Sí, señor, profe, entendido. Vale, muchas gracias. Ya con estas dos terminamos y miramos la actividad. No se me preocupen, que sé que por la hora y todo estamos cansados, venimos de trabajo y muchas cosas, pero con esto ya casi vamos a terminar. El tercer grupo que lo tenemos acá en verde es el grupo de endeudamiento. Son razones que tenemos aquí que nos dicen precisamente cuál es el endeudamiento que tiene la empresa. El primero que dice, miren, endeudamiento externo, lo que hablamos al principio. Mire todo cómo tiene coherencia. ¿Y cuál es el endeudamiento externo? Pues pasivo total sobre activo total, lo que ustedes dijeron ahorita. ¿Cuánto es el endeudamiento de la empresa con los pasivos? El 63%. Y si eso es el 63%, entonces el endeudamiento interno, la segunda, patrimonio sobre activo total, ¿cuánto debe ser? El restante, el 37%. Estas razones financieras de endeudamiento me dicen qué tan endeudada, como dice su nombre, está la empresa con pasivos, con patrimonio. Y si quiero ir a un análisis más profundo, tomo la tercera. La tercera dice endeudamiento financiero. ¿Qué quiere decir? Que solo tomo las deudas financieras con las entidades financieras, con los bancos, y la divido en qué? En el total de activos. ¿Sí? Y con eso yo ya sé que el total de mis activos fueron financiados con deudas financieras. En tanto, de ese 63% del pasivo, ¿cuánto fue con entidades financieras? El resto fue con proveedores, con créditos personales y con X deudas de más. ¿Ok? Y la última, el último grupo es el grupo de la rentabilidad. Ahí está el nombre de cada razón, la fórmula y pues su nombre, como lo dice, me muestra cuál es la rentabilidad de los activos, cuál es la rentabilidad neta de la empresa, en fin. ¿Ok? Entonces, siempre los indicadores o razones financieras me permiten determinar cómo es la situación o cómo está la empresa
en un ítem específico, sea liquidez, rotación, endeudamiento o rentabilidad. ¿Ok? ¿Vamos todos ahí? Vamos ahora sí a mirar la actividad que tienen que ustedes presentar aquí en esta primera unidad. ¿Ok? Tomé unos apartes de la guía para explicarla. Dice de la siguiente manera. Primero, cada integrante del grupo debe leer y comprender todas las temáticas, que fue lo que acabamos de ver. ¿Sí? Acabamos de ver. Cada integrante del grupo debe realizar un mapa conceptual sobre las lecturas, ¿sí? El mapa conceptual. Ojo, esta primera parte deben subirla ahí al foro, el mapa conceptual. Segundo, cada integrante del grupo presenta el análisis horizontal, vertical y razones financieras, lo que acabamos de ver, ¿sí? De los estados financieros reales, ¿sí? Descargados o de las super sociedades o de Legis o de alguna herramienta que tengan. No se preocupen, de cualquier lado pueden buscar la empresa, pero deben hacer el análisis horizontal, vertical y las razones que financiera. ¿Qué más dice? En equipo, seleccionar una de las empresas, señora. Qué pena le interrumpo. Para eso Aquí donde vinimos. dice gracias. El tercer punto dice que cada integrante del grupo presenta el análisis, o sea, ese sería individual. Cada persona hace un análisis individual de la Exactamente. empresa que haya escogido. Exactamente. Así vamos. ¿Qué es Gracias. importante? Que en el foro vayamos viendo el avance de cada uno, ¿sí? Me dicen, voy a hablar así en general. Pedro escogió Coca-Cola y mostró los análisis de Coca-Cola. Juan cogió Ecopetrol y hizo los análisis de Ecopetrol. Y María tomó Caracol y hizo los análisis de Caracol. ¿Ok? Ese es el primer punto, llamemos o primera parte. ¿Sí? Después, ¿qué dice? En equipo seleccionan una de las empresas presentadas. Entonces, después el equipo dice, oiga, está chévere la de Coca-Cola. Entonces, los tres toman la de Coca-Cola. ¿Sí? ¿Y qué dice? Quinto punto, en el equipo consolidan un documento con la siguiente estructura. Entonces ahí sí ya arman el documento, portada, introducción, objetivos, ¿sí? Y colocan lo que acabamos de observar, el análisis horizontal, vertical, las razones, con un diagnóstico financiero. Cuando hablamos del diagnóstico financiero es que entre todos digan, bueno, vimos entre todos ahora sí que Coca-Cola está bien por esto, está creciendo por esto, la rentabilidad es esta, la liquidez es buena o es mala por esto, ¿sí? Unas conclusiones, bueno, concluimos que la empresa está bien o está en riesgo o está en crisis, ¿sí? Y recomendaciones. Bueno, recomendamos que si está bien, continúe así, sigan manteniendo las ventas porque va creciendo o porque puede pasar, y eso no quiere decir que esté mal hecha la actividad, que la empresa se muestre que está en crisis. Entonces, ¿qué recomendaciones? Miren a ver si venden un poco de activos, aumentan las ventas, miren a ver cómo una estrategia de mercadeo o en fin, para que puedan mejorar la empresa, ¿sí? Unas recomendaciones. Ok, y obviamente pues que todo el grupo, la idea es que participe en las web conferencias y en los CIPAs que vayamos realizando. O sea, prácticamente esa es la actividad que deben realizar. Ojo, cuando el grupo ya seleccione y tengan este documento, lo deben subir en la actividad, en el entorno, perdón, de evaluación, ¿ok? En el entorno de evaluación lo vamos a subir. Quiero ahora sí preguntar si hay alguna duda o inquietud acerca de la actividad que estamos realizando. Creo que esta actividad Profe, pues sí, es clara, ¿no? Señora, dime. profe, pregunta, digamos que al desarrollar ya como tal la actividad, ¿esa actividad la sube uno solo en el grupo o la debemos subir cada uno de nosotros individual? Perfecto. Muchas veces no he probado aquí si esta actividad viene configurada por grupos. Si viene configurada por grupos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se sabe? Uno solo la sube y los demás verifican que les aparezca enviado
y la actividad. Entonces, con uno solo ya queda toda su vida. Si no viene configurada la plataforma, ¿qué deben hacer? La misma actividad, cada uno independiente la sube, porque de todas formas, para calificar, cada uno debe tener ¿qué? La evidencia. ¿Me hago entender? Sí, señor profe. Ok, bueno, ¿qué me falta mostrarles ya para finalizar? Es algo también que trae la actividad y es una plantilla en Excel. Voy a permitirme compartirla. Una plantilla en Excel, un anexo. Me confirma si ya lo están viendo. Sí, señor. Listo. Esta plantilla viene anexa ahí en el entorno de evaluación. Usted encuentra la guía y la plantilla como anexa. Esta plantilla también deben hacerla, subirla. ¿Cómo? Miren, la primera pestaña, pues obviamente los integrantes del grupo, 1, 2 o 5, si son 5, ¿ok? Con sus identificaciones. En la pestaña 2 vienen las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Lo mismo que ya dije, análisis horizontal, vertical. ¿Esta plantilla para qué es? Esta plantilla es para que cada uno suba su informe, ¿sí? Sus estados financieros, ya les voy a mostrar. Y al final, entre todos, cuando ya escojan la empresa que decidieron determinar, ahí sí arman el documento de Word con los parámetros que acabamos de decir. Entonces, miren, en esta, ¿qué van a hacer? Primero, los integrantes, instrucciones, leen las instrucciones, que es lo que ya les repetí. En la tercera pestaña, estado financiero. Vea, acá empieza usted a escribir todo lo de estado financiero, el año 1 y el año 2. ¿Ok? Después, ¿qué viene? La otra pestaña del árbol. ¿Qué es el árbol? Acá él le dice, vamos a hablar de la rentabilidad, por ejemplo. Mire, rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué le pide rentabilidad? El ROE. ¿Qué es el ROE? Utilidad neta sobre ventas. Entonces usted coge la utilidad neta del año 1 sobre las ventas y lo que le dé lo coloca aquí. En el año 2 lo mismo, lo que le dé lo coloca ahí. Un ejemplo, el porcentaje. Coloqué mucho. Vamos a suponer que acá fue 12 y acá fue 15. Un ejemplo. ¿Sí? Va colocando todos los valores de ahí. Después, ¿qué hay? Participación. Acá van a ir colocando ustedes, ¿sí? El estudiante Pedro, ¿qué hizo? ¿Participó en la actividad? Ustedes aquí seleccionen, ¿sí o no? Ah, sí, obviamente, porque si lo van a incluir, todos participaron. Número de aportes en el foro, mandó su aporte, ¿qué tal? Ah, bueno, sí, hizo un aporte, 2 aportes, sí, 3 aportes. Valoración de aportes. Esto es una especie de autoevaluación que ustedes mismos van a hacer para decir, no, estuvo mejor el de fulano o el de sutano, para que seleccionen la empresa. ¿Qué viene en la otra pestaña? El informe del diagnóstico. Entonces aquí, como ustedes ya hicieron el horizontal, el vertical y las razones, acá empiezan a colocar. Nos parece que la compañía tiene esto, la compañía está bien, empiezan a hacer su informe o su análisis financiero. ¿Cómo está la compañía? Después, las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones acá suyas, solo porque la plantilla es individual. Entonces, mi conclusión de Coca-Cola, que fue la que yo escogí, es XX y esto, ¿ok? Y finalmente, espérenme, acá corro mal las pestañas. El análisis DuPont. El análisis DuPont es simplemente desarrollar esta fórmula que está aquí. Acá le dice, coja primero la utilidad neta, y divídala en las ventas, ¿Cuánto le dio eso? Coloca acá el valor. Después hace la segunda parte, ventas, ¿cuánto fueron? Sobre el activo, esto. ¿Cuánto da eso? Esto. Y finalmente, activos, ¿cuánto es? Sobre el patrimonio, ¿cuánto es? ¿Cuánto me dio ahí? Esto, ¿sí? Y que me dice la fórmula, que los multiplique. Entonces, esto por esto y por esto, ¿cuánto me dio? Acá coloco el resultado. El 23, llamémoslo así, 23% o algo. Ese es el índice DuPont. Y finalmente, las indicaciones, los indicadores, perdón. Acá va a encontrar, si usted en alguna de las casillas encuentra algún dato que no sepa qué es o cómo va la fórmula, usted viene acá al final donde dice indicadores,
Y acá le dice el nombre del indicador, por ejemplo, que no sé qué es el patrimonio. Entonces usted viene acá y mira, es activo, es activo con pasivo y patrimonio, la resta. Que no sé qué es el nivel de endeudamiento. Mire, coja el pasivo y divídalo en activos y multiplíquelo por 100. ¿Sí? Y acá le da la interpretación. Esta es una ayuda. ¿Sí? Entonces, conclusión. Toman la empresa que escogieron, ¿sí? Colocan acá los estados financieros y llenan las demás pestañas para que lo suban al foro. ¿Dudas o inquietudes? ¿O está todo ok? Dígame Por algo, el por favor, para momento, saber. no, profe. Por el momento, no. Cuando empecemos a desarrollar la guía nos van a No surgir se dudas. preocupen, ustedes saben que me van escribiendo, obviamente yo estoy ahí para asesorarlos, haré un CIPAS, lo estoy programando también para mirar cómo van en la actividad. Por ¿Sí? el Teams, profe, resuelve las dudas e inquietudes. Señora. Por el Teams, resuelve las dudas e inquietudes. Claro, Salir. claro que sí, por el Teams también resuelvo. Si de pronto pasa un día, porque yo trato de contestar máximo al otro día, pero si ya se pasó un día y no le he dado respuesta, me escribe para que mire el Teams y yo lo respondo, pero yo casi siempre todos los días miro Teams, ¿sí? Si pronto se pasa ya un día, una alerta, a no ser que sea fin de semana, ¿ok? Pero si no en 2 días no le he dado respuesta, me escribe también por cualquiera de los otros medios para mirar el team, pero créame que le respondo, así sea, listo, verificado, voy a mirar, pero yo le respondo, ¿ok? Profe, entonces lo que tiene acá en pantalla es todo ese trabajo individual. Es Sí, todo individual. Cada pestaña se tiene que hacer de manera individual. exacto. Muy Bueno, bien. muchas Y lo gracias. van subiendo en el foro y van entre ustedes mismos comentando, ¿no? No se les olvide lo que dice la guía del el cuadro sinóptico al principio, ¿no? Que es como un resumen para corroborar que usted leyó el material. ¿Ok? Creo que ya en el foro, no sé si están en ese grupo, pero en el foro ya hay varios que han puesto esa primera parte, el mapa conceptual de las lecturas. ¿Ok? Les voy a pedir un favor antes de terminar, si es posible, si no, pues me dicen que no y yo ya sé que no, pero si es posible, prendan las cámaras para tomar una captura de la pantalla de la sesión también para que nos quede como evidencia. ¿Es posible? O yo sé que las damas dicen, ay, profe, ya estoy en casa, ya estoy, no sé cómo, que mejor dicho, pero Sí, obviamente es... ¿Cómo? Si es posible. Bueno. Entonces vamos a esperar, vamos a dar unos 2 minuticos ahí. Tranquilos que esto es simplemente así para la evidencia, esto no es que... Bueno, entonces denme un minutico, voy a tomar aquí la captura en estos momentos. Listo, dale. Bueno, muchachos, entonces ya saben, siempre me gusta, a pesar profe, de... Señora, disculpe, qué pena, pero la tranquila. cámara mía está bloqueada. No se preocupe, tranquila, dejemos así que con la captura que ya tomé, ya es suficiente, tranquila. Mil Bueno, gracias. Ok, bueno, entonces, gracias. no, a usted. ¿Qué es importante entonces para que tengamos en cuenta acá? Siempre primero pues voy a dar un resumen del tema porque vuelvo y digo, uno siempre que va a hacer algo debe saber cómo se hace y eso, y después explicar puntualmente qué es lo que debemos hacer, ¿ok? Entonces no se les olvide, por favor, sobre todo en el foro, vayan ya respondiendo, vayan ya informando algo, no necesitan terminar todo, pero vayan, si en el grupo ya hay alguien que opinó algo, hagan aportes porque se necesita ver que usted está interactuando en el grupo. Mañana a primera hora, ahorita en media hora ya pueden ver en el grupo de Teams la grabación, pero mañana a primera hora la estoy enviando a los correos, tanto institucionales como la plataforma, para que cualquier duda o inquietud también puedan revisar la grabación y la tengan ahí, ¿ok? ¿Alguna otra duda o inquietud Listo, o por profe. ahora todo ok? No, profe, todo está bien. Sí, Dale, por ahora. Bien, Ok, sí, señor, gracias. Por ahora. bueno. Por Bueno, Bueno, ahora. muchas gracias a todos ustedes por sus aportes, por su compromiso, por conectarse y cualquier duda estaré atento.
Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, Feliz profe. noche a Muchas todos. gracias. Igualmente. Chao. Gracias. Bueno, chao, chao.